Hola y bienvenida de vuelta al podcast de Arte en Femenino. Ya sabes que aquí nos gusta hablar de historia del arte con perspectiva de género y como ya viste en el título, hoy vamos a hablar de los museos, su historia, su papel en el mundo del arte y por qué es pertinente echarle perspectiva de género al tema. El origen de los museos se basa en un coleccionismo con finalidad de exposición. Dependiendo del contexto y dependiendo de la época, se han tratado de representar distintas cosas, como ha sido, por ejemplo, el respeto al pasado, el instinto de propiedad, el prestigio social y hasta el puro amor al arte. Y estos espacios han sido configurados desde la antigüedad por una élite que se apropiaba del saber y por consecuencia del poder. Pero el considerado primer museo de la historia fue en realidad creado y curado por la realeza del Imperio Neobabilónico en el año 530 a.C., en donde ahora es Irak, específicamente por Enigaldi Nana, una princesa. Enigaldi comenzó a coleccionar y almacenar antigüedades mesopotámicas en su casa, de puro interés burgués personal, y cuando se hizo una exploración arqueológica y se excavó la zona siglos después, se descubrieron docenas de artefactos organizados en filas con etiquetas de arcilla que tenían descripciones en 3 idiomas distintos. Es por esto que es considerado el primer museo con una curaduría como tal. Esta costumbre entonces comenzó a ser replicada en otros lugares, como lo es el ejemplo del Imperio Romano, donde creaban sus salas de tesoros. Eran salas llenas de botines de guerra, por lo que sus propietarios eran políticos o generales, y no eran para nada espacios públicos. Pero claro que nuestra definición de la palabra museo viene de los griegos y significa lugar dedicado a las musas, y por extensión, lugar donde se cultivan las artes. Se les pedía a las musas que protegieran a los académicos y que les concedieran el ingenio y la capacidad para los que consideraban merecedores, por lo que estos espacios, que eran templos, estaban llenos de ofrendas en formatos de estatuas, de mosaicos, aparatos científicos, inscripciones poéticas, inscripciones literarias y cualquier otra demostración de valor de los mortales. Y estos templos fueron los primeros museos públicos, ya que permitían el acceso a cualquier ciudadano. En la Edad Media, con la expansión del cristianismo, se emplea un arte con la intención pedagógica y moral de adoctrinamiento religioso, y entonces se desestima esta idea de los museos como una demostración de poder y conquistas, lo que da paso a una nueva concepción de los museos posterior a la Edad Media en el Renacimiento, los llamados gabinetes de curiosidades. Estos eran espacios pequeños, incluso muebles de almacenamiento en los que se exhibían colecciones de objetos considerados exóticos que funcionaban como una especie de enciclopedia. Y si bien aún eran demostraciones de artefactos despojados de tierras colonizados, bajo la mentalidad renacentista era más bien una intención de estudio y atesoramiento lo que dio lugar a estas colecciones. Pero como ya te habrás dado cuenta, esta historia de los museos es completamente europea y burguesa, y por si no fuera por Enigal Dinana, sería una historia dominada por hombres. Y que además justo se da al lugar a partir de saqueos, de la colonización y de la apropiación. Y creo que sí es importante retomar esta conversación que seguro ya has escuchado, porque el hecho es que los museos están llenos de cosas robadas que los convierten en espacios de imposición determinada por las naciones que han conseguido más poder históricamente. Y es algo muy cuestionable y honestamente algo que da mucho coraje el hecho de que, por ejemplo, un museo en Londres tenga los artefactos más representativos de la cultura prehispánica mexicana y que la posibilidad de poder conocerlos tenga que depender de si tienes o no los recursos económicos para viajar. Y en este sentido es muy evidente cómo la cultura no está al servicio de la gente, sino que ha sido una moneda de cambio en las cuentas de las naciones poderosas y privilegiadas. Es muy importante identificar la extensión de estas implicaciones económicas, sociales e históricas al hablar también de la historia del arte, sobre todo con perspectiva de género. Porque justo hablar de perspectiva de género implica una acción y una reflexión, sí a partir del género, pero no solo de este, sino de las cuestiones raciales, de clase y geográficas que las condicionan. Porque sabemos que existen distintas capas o grados de violencias y de realidades de género hacia las mujeres, como por ejemplo una mujer blanca de clase media en Estados Unidos no vive de la misma experiencia de ser mujer que una mujer racializada en Colombia o una madre en México.
y por lo tanto no tenemos acceso a las mismas oportunidades, no estamos socializadas de la misma manera, ni nos enfrentamos a las mismas problemáticas. Pero regresando al tema y justo aplicando también la interseccionalidad en la historia del arte, nos damos cuenta de que los museos no son necesariamente un espacio público, no son una escuela y no están al servicio de la sociedad. Podrían llegar a serlo, podrían estar de cierta manera, pero definitivamente no han sido estas características en las que reside el poder de los museos en el mundo del arte y en la sociedad en la actualidad, y al menos en los últimos siglos. Carol Duncan habla en su libro Civilizing Rituals Inside Public Art Museums de cómo los museos funcionan como espacios de poder porque construyen y refuerzan discursos de legitimidad sobre el arte. Su principal argumento es que los museos no son espacios neutrales, sino que operan como rituales cívicos que seleccionan lo que se considera arte, lo que es valioso y qué narrativas deben preservarse en la historia. Carol Duncan analiza el museo como una institución que, tal cual como la Iglesia o el Estado, establece un orden simbólico y político en la sociedad. En ese sentido, el recorrido por un museo entonces no es un acto solamente de apreciación artística, sino que es una experiencia con una estructura que impone una jerarquía de valores y de significados. Y esto es particularmente relevante desde una perspectiva feminista, porque históricamente los museos han reforzado la exclusión de las mujeres como creadoras validadas por estos espacios. Porque los museos no solamente exhiben obras de arte, sino que organizan ideológicamente el arte, lo que es conocimiento y memoria cultural, diciendo qué historias y qué artistas deben de ser recordados y cuáles no. Por eso las instituciones museísticas han sido clave en la consolidación de lo que conocemos como el canon artístico tradicional, el cual innegablemente ha sido dominado por hombres blancos de Occidente. Otra autora que quisiera traer a la conversación es Andrea Giunta, historiadora del arte e investigadora argentina, que en Feminismo y Arte Latinoamericano analiza específicamente cómo los museos y espacios de exposición han sido históricamente excluyentes para las artistas mujeres y disidentes de género, pero también cómo estos espacios han sido reconfigurados en los últimos años para incluir o tratar de incluir narrativas feministas. Uno de sus principales aportes es señalar que el arte feminista en América Latina ha tenido una relación compleja con las instituciones, porque por un lado existe esta deuda a muchas artistas feministas que han sido marginadas del canon por su enfoque temático en la práctica artística y por lo tanto han sido excluidas de los espacios de exhibición oficiales. Y por otro lado, en las últimas décadas ha habido una creciente intención por institucionalizar el arte feminista y el arte creado por mujeres, con exposiciones y adquisiciones en museos importantes, pero Giunta advierte que esta incorporación no siempre implica una transformación real de las instituciones, sino que casi siempre es un proceso que neutraliza el potencial crítico de estas obras y estos artistas, porque se ha tratado más de llenar salas que puedan pintar de morado y no de validar y significar los movimientos y ejercicios artísticos que existen desde el feminismo. O la otra es encasillar en el arte feminista a todas las artistas pintoras, lo que es un error fatal. Y es que no ha existido las categorías necesarias para que este arte generado por una mujer, por ejemplo, fuera un movimiento concreto, pero con influencias de este, pueda caber en una exposición de grandes artistas del movimiento X o Y. Y en vez de buscar generar estas categorías y expandir nuestras definiciones canónicas para poder hacer espacio para tantas historias, queremos que formen parte de lo que ya está definido, lo que nos queda debiendo muchísimo. Andrea Giunta también habla del papel del activismo en el arte a mano de los feminismos y cómo las artistas han usado estrategias performáticas y colectivas para cuestionar el lugar de las artistas en el arte y en los museos, o también validar espacios ajenos a ellos. Un clarísimo ejemplo de esto son las Guerrilla Girls, que si ya has tomado alguna vez un curso conmigo, quizá ya sabes sobre ellas, pero si no te cuento. Las Guerrilla Girls son un colectivo de artistas activistas anónimas que llevan máscaras de gorilas para esconder su identidad. Son feministas y antirracistas que tienen como principal objetivo el denunciar la discriminación hacia las mujeres en el arte. En sus propias palabras, abro comillas, creemos que en un feminismo interseccional que lucha por los derechos humanos para todas las personas. Buscamos la idea de una narrativa convencional
al revelar la subhistoria, el subtexto, lo pasado por alto y lo francamente injusto. Cierro comillas. Este grupo se originó en Estados Unidos en el 85 y tuvo su primera manifestación en reacción a una exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, que llevaba por nombre los artistas más importantes del momento y que no incluía ni una sola mujer. Las Guerrilla Girls entonces pegaron letreros por las calles de la ciudad en donde denunciaban este desequilibrio de género en las galerías y en los museos, y este se convirtió en su principal formato de producción artística activista, ¿no? Crearon un estilo de manifestación y denuncia que junta la investigación, el feminismo y el humor para darle foco a esta desigualdad estructural del mundo del arte, y creo que la decisión y precisión al usar el humor a favor de sus objetivos es un gran acierto. Al menos ellas lo hicieron muy bien cuando, por ejemplo, enlistan las ventajas de ser una mujer artista, ¿no? Y esto lo dicen como trabajar sin la presión del éxito, ver tus ideas vivir en el trabajo de otros o tener más tiempo para trabajar cuando tu pareja te deja por alguien más joven. Otro ejemplo es el reconocido póster con la pregunta ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar a los museos? Que fue justo resultado de que en 1989 se dieron cuenta de que en el Museo Met menos del 5% de las artistas de la colección de arte moderno eran mujeres, pero que el 85% de los desnudos de la exposición eran femeninos. Y esto fue en parte la inspiración detrás de este episodio, el pensar cómo los museos, las pinturas más famosas y en general la historia del arte está lleno de las llamadas musas, ¿no? De estas modelos, mujeres muchas veces sin nombre, como el rostro de un movimiento o el rostro icónico representativo de un artista, y que justo la palabra museo signifique lugar dedicado a las musas, cobra un sentido muy irónico y también simbólico al hablarlo de esta postura. Porque si hablamos de la presencia y el espacio que ocupan las mujeres en las paredes de los museos, ha sido excluyentemente un lugar dedicado a las musas. Actualmente las Guerrilla Girls existen en todo el mundo porque sus formatos y objetivos han sido apropiados y replicados por mujeres que buscan continuar con el trabajo de este colectivo. Y justo esto es parte de la intención del grupo, buscan que cualquier persona pueda ser una Guerrilla Girl. Entonces, con todo esto en mente, la pregunta es, si los museos han servido históricamente como instituciones de poder y exclusión, ¿qué podríamos hacer para transformarlos? Quizá la respuesta no es solamente reformar las instituciones, sino cuestionar quién tiene el derecho de contar la historia y desde qué lugares se ha generado conocimiento. Tal vez el verdadero cambio no dependa de si los museos nos incluyen o no, sino de cómo podemos construir espacios alternativos desde la memoria, desde el arte, y el conocimiento no esté al servicio del poder, sino de las personas. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. No olvides compartir este episodio y contarme qué te pareció. Nos escuchamos muy pronto.